Great privilege to be in the house of God. Y es nuevamente otro gran privilegio estar en la casa de Dios. When we left Joseph yesterday, En el lugar donde dejamos a José ayer, he was in prison, él estaba en prisión and he had all intentions from the authorities to remain there for the rest of his life. y todas las intenciones de las autoridades era que él permaneciese en este lugar por el resto de su vida. Because he had been placed in prison in Pharaoh's prison. Porque el lugar donde él había sido puesto en prisión era la prisión del faraón. You were in this prison if you insulted Pharaoh or if you belittled him in any way. En esta prisión se estaban si se insultaba al faraón o si se menospreciaba de alguna forma. And if you did offend him, then you were placed in prison or faced death, one of the two. Y si tú llegabas a ofenderlo a él, entonces te colocaban en esta prisión o tenías que enfrentar la muerte, una de las dos. And if you were placed in prison, Y si te colocaban en prisión, only Pharaoh could revoke your term. solamente el faraón podría revocar esa sentencia. Only he could release you. Solamente él podría dar libertad. And so now we find Joseph in prison. Así que ahora nos encontramos con José que está en la prisión. He is 24 years old, Él tiene 24 años de edad and we can look ahead in history and we can see that he stayed there for 6 years. y podemos mirar más allá en la historia y darnos cuenta que él permaneció en este lugar por 6 años. But at the time, he thought he would be there forever. Pero en ese tiempo él creía que iba a permanecer ahí para siempre. I want to draw a small map of Egypt at that time. Yo quiero hacer un dibujo, como un mapa, de cómo era Egipto en ese tiempo. Mediterranean Sea, El mar Mediterráneo, and this is the Nile River Delta. y este es el río Nilo, Delta. This is the Nile River. Este es el río Nilo. Canaan, or what became Israel and Judea, is over here. Canaán, o lo que luego se iba a convertir en Israel, Judea, está al lado de acá. The city of Luxor, present city of Luxor, is located here. La ciudad de Luxor se encuentra localizada aquí. That was the ancient city of Thebes. Esa era la ciudad antigua de Tebas. And this was the capital of the Egyptian empire at this time. Y esa era la capital del imperio egipcio en ese entonces. This is where Pharaoh lived Ahí era donde vivía el faraón and where he had his royal palace. y en donde se encontraba su palacio real. The city of On was located here. La ciudad de On se encontraba localizada ahí. The city of On still exists in Egypt. Now it's called Heliopolis. La ciudad de On continúa existiendo en Egipto y ahora se llama Heliópolis. And it is a eastern suburb of the city of Cairo. Y es un suburbio del occidente de la ciudad, del oriente de la ciudad de Cairo. At this time, Cairo did not exist. Para este entonces, Cairo todavía no existía. Cairo, to be founded, was still 2,000 years into the future. Todavía para este entonces faltaban 2000 años hacia el futuro para que Cairo fuese fundada. And so the city of On was considered to be the religious center of Egypt. Entonces la ciudad de On era el lugar que se consideraba ser el centro religioso de Egipto. Every god and every goddess had a separate temple in the city.
Cada dios y cada diosa tenía un templo separado dentro de la ciudad. At this time, Egypt had 377 gods and goddesses that they worshipped. Para este entonces, Egipto tenía 377 dioses y diosas que a ellos adoraban. But also in the city, Pero también en la ciudad there was the banks of Egypt, estaban los bancos de Egipto, including the banks that belonged to Pharaoh, incluyendo los bancos que pertenecían al faraón. the palace of the captain of the guards, El palacio del capitán de los guardias, his name was Potiphar, y el nombre de este era Potifar, and Pharaoh's prison was in On. y la prisión de el faraón quedaba en la ciudad de On. So when Joseph was bought or purchased by Potiphar, Entonces, cuando José fue comprado por Potifar, then he lived in the city of On. él vivía en la ciudad de On. And that's also where he went to prison. Es ahí también el lugar en el cual él fue a prisión. Now, Joseph felt that it was not an appropriate sentence for him. Y José sentía que esa no era una sentencia apropiada para él. He was standing up for his God Él se había parado firme defendiendo a su Dios and standing up for his own morality. y se había parado firme defendiendo su propia moralidad And moral. now he's being punished for life because of it. Y ahora, debido a esto, él estaba siendo castigado por el resto de su vida. But as in the case of manage the household of Potiphar, Pero como en el caso de muchos de las propiedades de Potifar, Joseph again showed his capabilities of management and administration. como lo hizo en las propiedades de Potifar, él mostró habilidades dentro de este lugar en la administración. And he had not been in prison too many months Y no habían pasado muchos años desde que se encontraba en la prisión when the director of the prison recognized that I need to utilize this man's talents. que el director de la prisión, reconoció y dijo, uy, yo tengo que hacer uso de estos talentos. So very soon, Joseph became the manager of the prison. Entonces, prontamente José se convirtió en el administrador de la prisión. And he was responsible to make sure the prison ran effectively for Pharaoh. Y él era el responsable de asegurarse de que la prisión estuviese andando correctamente para el faraón. Now, during this time, two prisoners arrived. Y cercano a este tiempo, dos prisioneros llegaron. And these two prisoners were accused of attempted murder of Pharaoh. Y a estos dos prisioneros se les acusó de intento de homicidio hacia el faraón. Now, Pharaoh Sennacherib III had 19 assassination attempts on his life. Ahora, el faraón Nazaret el III tuvo 18 atentados de asesinato para este momento en su This vida. is one of those 19. Y este fue uno de esos 19 intentos. And he ruled for 31 years. Y él gobernó por 31 años. So he had regular attempts on his life. Así que regularmente o frecuentemente estaban intentando hacer esto en contra de su vida. Well, the cupbearer, and the Word of God said he was a cupbearer. El copero, o bueno, la palabra de Dios nos dice que era un copero, But what he was the official taster of the Pharaoh. Before the Pharaoh ate any food or drank any drink, then this man would eat in advance. lo que en realidad esta persona era el degustador personal del faraón. Es decir, que él comía o bebía todo antes de que el faraón lo hiciese. And this assured Pharaoh was not going to be poisoned. Y así se aseguraban de que el faraón no fuese a ser envenenado. Along with him was the baker. Junto con él estaba el panadero.
And this was the private baker of Pharaoh's table. Este era el panadero privado para la mesa del faraón. Well, they were accused of attempted murder or attempted assassination. Bueno, ellos fueron acusados de intento de asesinato. So they were placed in prison. Entonces los colocaron en prisión. So now they were under the authority of Joseph, who was the administrator of the prison. Entonces ahora ellos estaban bajo la autoridad de José, quien era el administrador. Now, one evening, on the same evening, these two men had dreams. Una noche, en la misma noche, ambos hombres tuvieron el mismo sueño. Dreams that they couldn't understand. Tuvieron sueños que ellos no podían entender. And they were very sorrowful in their carrying themselves, and Joseph was concerned. Y ellos caminaban llenos de lamento y así se veía su actitud. Entonces José se preocupó. And both of them told Joseph, we're down because we had dreams that we don't understand. Y ambos le dijeron a José, estamos decaídos porque tuvimos sueños que no entendemos. And Joseph said, I can translate them for you. Entonces José les dijo, bueno, yo puedo interpretarlos por ustedes. Just tell me the dreams. Simplemente díganme cuáles fueron los sueños. And so how it eventually ended up, Entonces, como las cosas terminaron siendo, Joseph told the cupbearer, José le dijo al copero, after 3 days, you'll be forgiven for your attempted crime. dentro de 3 días vas a ser perdonado por tu intento de crimen. Pharaoh will set you free, El faraón te va a dar la libertad and you will to return to your position. y vas a regresar a tu posición antigua. Well, this sounded good to the baker. Así que esto sonó muy bueno también para el panadero. So he was excited about his dream being interpreted. Y él estaba emocionado para que interpretaran su sueño. But Joseph said to the baker, Pero José le dijo al panadero, you too will be judged after 3 days. tú también serás juzgado dentro de 3 días, You will not be returned to your position. pero no regresarás a tu antigua posición. You will face death. Tú vas a enfrentar la muerte. And that's exactly what happened. Y esto es exactamente lo que sucedió. And the cupbearer went back to the court of Pharaoh in Thebes. Y el copero regresó nuevamente a estar en la corte de el faraón. But, go ahead. But before he left, Joseph said, don't forget about me. Pero antes de que se fuera, José le dijo, no te olvides de mí. Well, he did. Y bueno, él lo hizo, se He forgot olvidó. about Joseph. Se olvidó de José. Now, time went on, Bueno, el tiempo pasó and now we'll read the scripture reference to what we're going to be talking about today. y ahora vamos a leer la referencia en la escritura de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Genesis chapter 41, Génesis capítulo 41 and we will read verses 28 through 33. Vamos a leer los versículos del 28 al 33. Versículo 28 dice, esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. According to Egyptian history, De acuerdo a la historia egipcia, on May the 12th
of the year 1845 BC. El día mayo 14, en 1845 antes de Cristo, Pharaoh had a dream, el faraón tuvo un sueño and it disturbed him very much. y esto lo perturbó grandemente. And the dream was this. Y el sueño fue el siguiente. There were 7 very healthy cows. Habían 7 vacas muy saludables. They were grazing near the Nile River. Estaban pastando cerca al río Nilo. And then out of the river came 7 very skinny cows. Y del río salieron 7 vacas muy flacas. And the skinny cows ate the fat cows. Y las vacas flacas se comieron a las gordas. Well, the dream woke him up, Y ese sueño lo despertó. and he didn't understand what was going on. Él no entendía lo que estaba sucediendo. He went back to sleep, Regresó a dormir. and he had another dream. Y tuvo otro sueño. He dreamed that there were 7 very healthy ears of corn growing on a single stalk. Él soñó que habían 7 espigas de trigo muy saludables creciendo de un mismo lugar. Very healthy with big grains of corn. Ellas se veían muy saludables y los granos de maíz estaban grandes. And then there were 7 very bad, shriveled grain ears of corn. Y después vio entonces otras 7 espigas que estaban como arrugadas, retorcidas, secas. And they were shriveled and diseased. Y ellas parecían marchitas y muertas. These bad ears of corn ate the good ears of corn. Y esas 7 espigas de maíz que se veían feas se comieron a las 7 buenas. Pharaoh was quite upset about these dreams. Así que el faraón estaba bastante molesto respecto a este So he sueño. assembled all of his wise men, interpreters of dreams, and magi into his court. Así que él enlistó a sus mejores sabios para que hicieran toda clase de magia, todos estos que podían interpretar el sueño. Now, at this time, not only did Egypt exist as its own country, Para este entonces, Egipto no solamente existía como su propio país, but they also had colonies, sino que ellos también tenían colonias, territories, territorios and what they called far kingdoms, which meant that they had governments in large distances from Egypt. y también algo que ellos solían llamar reinos lejanos, es decir, que también podían gobernar sobre otros lugares a distancia. Egypt actually controlled all of the land between the Arabian Sea and what is now the border of Algeria in Africa. En ese entonces Egipto controlaba todo lo que quedaba entre el mar de Liberia, Liberian Sea, The Arabian Sea. el mar de Arabia, hasta ahora lo que es el límite de Algeria en África. And then from the north to the south, they controlled all of the land from what is present-day Turkey Y del norte a sur controlaban toda la tierra que era presente de lo que ahora se conoce como Turquía. all the way down to what is presently Kenya. Todo hacia abajo hasta lo que hoy en día se conoce como Kenia. At that time, the largest empire in the world. En ese entonces, este era el imperio más grande en el mundo. And so, according to Egyptian history, Entonces, de acuerdo a la historia egipcia, the word was sent out all over the Egyptian controlled land. esta petición o estas voces se fueron dando por todo el territorio egipcio. At that time, there was a total of 3,181 wise men, counselors, and magi. Para este entonces habían 3,181 hombres sabios, consejeros o personas que tenían intérpretes de sueños.
all of them claimed that they could translate dreams. Todos ellos proclamaban o declaraban que podían interpretar sueños. And all of them believed that they had an inside track to a particular god or goddess. Y cada uno de ellos creía que tenían una conexión directa para un dios o diosa en particular. So Pharaoh called all of them to the court of thieves. Entonces el faraón los llamó a todos para que se presentaran en la corte. And so they came there to translate his dreams. Ellos vinieron a este lugar para poder traducir, interpretar sus sueños. They first had to tell him what the dream was. Primero le dijeron que dijera cuál era el sueño, None of them could. pero Faraón les pidió que dijeran el sueño, pero ninguno pudo hacerlo. And so there's a proclamation made that within 10 days, this according to Egyptian history, De acuerdo a la historia egipcia, se dice que durante 10 días, within 10 days, all 3,181 would be beheaded. se dice que entonces entre estos 10 días, todos los 3,181 hombres fueron degollados. The cupbearer stayed by Pharaoh, stood next to the throne at all times. El copero siempre permanecía al lado del faraón, al lado del trono, en todo momento. Or at all times that Pharaoh was present. O por lo menos en todo momento en que el faraón estuviese And presente. so he witnessed this proclamation. Entonces él fue testigo de esta proclamación. And he said, Pharaoh, may I speak? Y él le dijo, faraón, ¿me permite hablar? You remember 2 years ago when you had me placed in prison? ¿Recuerda usted hace 2 años cuando hizo que me llevaran a prisión? Well, I had a dream while I was in prison. Bueno, yo tuve un sueño mientras estaba en la prisión. And the prison administrator, who was also a prisoner, actually translated the dream for me. Y el administrador de la prisión, que de hecho también es un prisionero, tradujo o interpretó este sueño para mí. And it came to pass just like he said. Y sucedió tal cual como él lo dijo. Now, I would recommend Ahora, yo recomendaría that we bring this man from Pharaoh's prison to the capital and see what he has to say. que trajésemos a este hombre y de la prisión del faraón a acá para que él dijera, para poder ver qué tiene él para decir. Now, the Egyptians did not offer human sacrifice Ahora, los egipcios no ofrecían sacrificios humanos, except for one time excepto por una sola vez, each year. una sola vez al año. And this was a sacrifice to the god of death, whose name was Zeth. Y este era un sacrificio al dios de la muerte cuyo nombre era Sed. Once a year, there was a prisoner that was released from prison or from Pharaoh's prison to come to the capital. Una vez al año se permitía que uno de los prisioneros de la prisión del faraón saliera para que viniese a la capital. Joseph was told to release this man. Y José se le dijo, deja ir a este hombre. And then he was bathed in rose water and bathed in milk water and was given royal garments. Entonces a este hombre se le bañaba con agua de rosas, luego con un agua especial, una leche, y se le colocaba las vestiduras reales. And he was brought in a golden plated boat down the Nile River. Él era transportado por un bote dorado con placas bajo el río Nilo. Now, the distance between the prison and the capital was 640 kilometers. Ahora, la distancia entre la prisión y la capital era de 640 kilómetros. So it took many days to get there. Entonces, esto tomaba muchos días el poder llegar hasta ahí. Well, ever since Joseph had been the
administrator of the prison, Y desde que José se había convertido en el administrador de la prisión, he had taken the man who was chosen él era quien se encargaba de coger al hombre escogido, and he did all of the preparations, realizar todas las preparaciones, placed him on the golden plated ship, lo colocaba a él en este barco con placas doradas and set sail down the Nile River to the capital. y de enviar este navío hacia abajo hasta llegar a la capital. Now, when Pharaoh makes a summons, Cuando el faraón requiere la presencia de alguien, then that's a demand. entonces eso es una demanda. He doesn't have to explain why. Él no tiene por qué dar explicaciones de por qué. He's Pharaoh, Él es el faraón and you must comply. y tú tienes que obedecer. Well, after the cupbearer told him about Joseph, Después de que el copero le habló acerca de José, then he sent word to Joseph, entonces él envió un mensaje a José I am setting you free. diciendo, te estoy dejando en libertad. I am revoking your sentence. Yo revoco tu sentencia. Now you must come to me. Ahora tú debes de venir hacia mí. Well, Joseph had been down this road 6 times before. Pero José ya había hecho esto 6 veces antes. And while he was there, the only time this would happen is when it was time for the human sacrifice. Y durante toda su estadía en este lugar, en el único momento donde algo así sucedía era cuando se preparaba a alguien para que se convirtiese en un sacrificio humano. Pharaoh didn't have to explain. El faraón no tenía por qué dar explicaciones. He was Pharaoh. Él era el faraón. So he told Joseph, your sentence has been revoked. Now you come to the palace. Así que él dijo, José, tu sentencia ha sido revocada, ahora ven al palacio. The same thing Pharaoh had said 6 times before. La misma cosa que el faraón había dicho 6 veces antes. Joseph was washed in rosewater Entonces José se bañó en agua de rosas, and milk water, en agua de leche. was given royal garments. Se le dio vestiduras reales. And then Joseph had to go by ship, Pharaoh's ship, down the Nile to the palace. Y después José tuvo que ir en el barco del faraón, bajando el río Nilo hasta llegar al palacio. What do you think was going through Joseph's mind? ¿Qué creen ustedes que estaba cruzando la mente de José? I'm the next sacrifice. Soy el siguiente sacrificio. Joseph arrived at court, José llegó a la corte fully prepared for anything. completamente preparado para cualquier cosa. Nothing had seemed to go well for Joseph ever since he came to Egypt. Nada parecía salir bien para José desde que él llegó a Egipto. He had gone from slave to prisoner. Había pasado de ser esclavo a ser prisionero. That's not a too promising life. Y esa no es una vida muy prometedora. And now, maybe I've been selected to be the human sacrifice. Y ahora, bueno, quizá he sido seleccionado para ser el siguiente sacrificio humano. But when Joseph arrived, Pero cuando José llegó, he discovered why he was summoned. él descubrió por qué había sido requerida su presencia. Joseph, I've had 2 dreams. José, tuve 2 sueños. I have 3,000 counselors and wise men who said they could tell me the interpretation, but they have failed. 3,000 consejeros y hombres sabios me han dicho que pueden interpretarlo, pero han fallado. But my cupbearer has confidence in you. Pero mi copero tiene seguridad en ti. Their lives are in your hands. Así que sus vidas están en tus manos. If you can tell me the interpretation, Si tú me puedes decir a mí la interpretación, their lives will be spared. la vida de todos ellos va a ser perdonada. And so I will tell you my dreams.
Así que te voy a decir mis sueños. and then we will go from there. Y luego vamos a partir de ese punto. Well, Pharaoh did tell Joseph the dreams, Entonces el faraón le contó a José sus sueños and Joseph made it known right from the front. y José empezó a hacerle saber desde el principio, This is not my ability. esta no es mi habilidad, This is not my wisdom. esta no es mi sabiduría. If I do give interpretation, it is from my God. Si yo puedo dar alguna interpretación es porque proviene de mi Dios. And after the dreams were shared with him, Y después de que le compartió sus sueños, Joseph immediately interpreted what it was all about. José inmediatamente interpretó de qué se trataban estos. He didn't say, let me think about it for a while. Él no dijo, bueno, déjame pensar un tiempo al respecto. Let me go back to pray to my God for a while. Permítame un momento, yo voy a orarle a mi Dios. This Pharaoh was very ruthless. Este faraón era un hombre sin escrúpulos. He was not loved by his people. Él no era amado por su pueblo. He was very impatient. Él era muy impaciente. And he was known for taking the lives of his subjects for no reason at all except what he imagined. Y él era conocido por ser aquel que le quitaba la vida a sus siervos sin tener ninguna razón para hacerlo, solo por cosas que se imaginaba. So Joseph dared not delay. Así que José no se atrevió a demorarse. And so he told Pharaoh this. Y le dijo a Faraón lo siguiente. He said, both of the dreams mean the same thing. Dijo, ambos sueños significan lo mismo. And God, my God, the God that I serve, has given you these dreams. Y Dios, mi Dios, al Dios a quien le sirvo, te ha dado estos sueños. And they mean something very good and something very bad. Y significan algo muy bueno, pero también algo muy malo. First of all, there will be 7 good years of harvest and crops and gathering of grains. Primero van a haber 7 muy buenos años de cosechas, de cultivos y de recoger granos en todo lugar. And then that's going to be followed by 7 years of drought. Después, esto va a ser seguido por 7 años de sequía. There had never been a drought before Nunca antes ellos habían tenido una sequía in Egypt. en Egipto. The Sahara Desert had not been formed yet. El desierto del Sahara aún no había sido formado. The land all the way from India to the Pacific Ocean or to the Atlantic Ocean was all fertile land. La tierra desde la India hasta el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, era toda tierra fértil. What is now the Sahara Desert Lo que hoy en día es el desierto del Sahara. was at that time the breadbasket of the world. En ese entonces era como el lugar de cosecha de pan para todo el mundo. Civilizations had lived for thousands of years in the lush, wonderful vegetations and crops. Civilizaciones habían vivido en ese lugar por cientos de años con el cultivo, la abundancia y la vegetación. There had only been 2 recorded droughts up to that time from the beginning of civilization. Para ese entonces solamente se había registrado en la historia 2 sequías desde el inicio de la civilización. And both of those were in Canaan, Y ambas habían sucedido en Canaán, caused by an excessive amount of rain, not by sand and heat. que habían sido causadas por una cantidad excesiva de lluvia, pero no por el sol ni por el calor. What Joseph told Pharaoh
Y lo que José le dijo al faraón was something he had never heard before. era entonces algo que él nunca antes había escuchado. There will be a drought Va a haber una sequía caused by intense heat, causada por un calor intenso. by the shriveling up of crops, Y esto va a hacer que se marchiten los cultivos. something that has never, ever happened before. Algo que nunca jamás había llegado a suceder. It's an absolute miracle that Pharaoh believed him. Y es un milagro absoluto que el faraón le creyera. And he did. Y lo hizo. And so Joseph said this as he was finishing his interpretation. José dijo lo siguiente mientras él terminaba su interpretación. Now, my Majesty, this is what I recommend. Su Majestad, esto es lo que yo recomendaría. I recommend that you find someone in your kingdom that is smart. Yo recomiendo que usted encuentre a alguien en su reino que sea inteligente, That is wise in administration que sea sabio a la hora de administrar and in management. y en los manejos. Put him in charge of the days of good and the days of bad. Póngalo entonces a cargo de los días buenos y también de los días malos. And Pharaoh thought for a moment. Y el faraón pensó por un momento He said, "Sir, there is no one any smarter than you, y dijo, Señor, no hay nadie más inteligente que usted. and there's no one any more intelligent than you are. Y no hay nadie más inteligente que usted. So, as of this moment, Entonces, a partir de este momento, I appoint you to be our administrator of these next 14 years." yo lo nombro a usted para que sea el administrador por los siguientes 14 años. And then he went further than that. Y luego incluso fue más allá. He says, "You will be my prime minister." Le dijo, tú vas a ser mi ministro principal. The last prime minister that Egypt had was 540 years ago. El último primer ministro que había tenido Egipto fue hace 540 años atrás. And there would not be another prime minister for 302 years. Y no iba a llegar a haber otro primer ministro sino hasta 302 años después. But Joseph was appointed to be prime minister. Pero José fue nombrado para que fuese ahora el primer ministro. And his job, as he thought, was to save the civilization of Egypt. Y su trabajo, tal como lo pensó, era salvar la civilización de Egipto. But his job ended up being Eh, saving the people of the world. Pero en realidad el trabajo que terminó él teniendo era salvar a la gente del mundo. In my research of Joseph in Egypt for 25 years, En mis investigaciones de José en Egipto por 25 años, I found volumes of information about this brilliant, brilliant man. yo he encontrado volúmenes de información de este hombre muy brillante. They began making preparations to how to store grain and how to store food. Ellos empezaron entonces a hacer preparaciones para poder almacenar grano, para almacenar alimentos. And it was not only corn and wheat. Y no era simplemente almacenar entonces el maíz y el trigo. It was all grains, Era toda clase de granos, including rice and millet and all the grains that are used for breads. incluyendo el arroz y toda clase de granos que se utilizan para hacer el pan. He also developed ways to preserve vegetables. Él también desarrolló maneras para poder preservar los vegetales. And according to the Greek historian Herodotus, Y de acuerdo al gran historiador griego Herodes, he said, in the first year of harvest, dice que en el primer año de cosecha, the land
brought forth 300% greater than the year before. Dice que la tierra produjo 300% más de lo que el año anterior había producido. In year 4, Y en el cuarto año it brought forth 400% greater than what it was in year 1. produjo 400% más de lo que se había producido en el primer año. And it continued with that increase for those 7 years. Y continuó ese mismo aumento por los 7 años. And at the end of the harvest of year 7, Y al final de la cosecha, en el séptimo año, the land had brought forth 6,000% greater than what the year number 1 supplied. la tierra había producido el 6,000% más de lo que se produjo en el primer año. He also made growing in the territories and in the colonies included with this. También hubo un aumento en las colonias y en los territorios de esto mismo. And they would bring that food to Egypt. Así que de estos lugares traían también ese alimento a Egipto. Now, just presently, En el presente, just east of present-day Luxor, en el presente, justo al oeste de lo que hoy en día se conoce como Luxor, there's still ruins of one of the things that Joseph did. todavía hay ruinas de uno de estos lugares que construyó José. He made a rock foundation that was 22 kilometers wide and 43 kilometers long. Él hizo una base de roca que tenía 22 kilómetros de ancho por 43 kilómetros de largo. And this foundation was made of brick. Y este fundamento, esta base, fue construida con ladrillos. And then on these foundations were storage bins. Y en esa base habían entonces como unos tarros de almacenamiento. And they looked like the Asian beehives. Y esos tarros de almacenamiento lucían como las cositas de las abejas, las colmenas, la colmena de las abejas. The diameter was 22 meters. El diámetro de esto era de 22 metros The height was 18 meters. y la altura 18 metros. And each one of these foundations, there were 200 of these storage bins. En cada una de estas bases habían 200 tarros de almacenamiento. And if you ever go to Egypt today, Y si alguna vez ustedes fueran a Egipto hoy en día, you can see these ruins of these things even right now. pueden incluso ustedes en este momento ver las ruinas de estas bases. Joseph made 88 of these in the land of Egypt. José hizo 88 bases de estas en la tierra de Egipto. In addition to that, he confiscated 14 oases. Adicionalmente a esto, él confiscó 14 oasis. The population in that oasis could have been into the thousands. La población dentro de cada oasis podría llegar a ser de miles. He moved the people from the oasis, Él hizo mudar a las personas de los oasis and he made each of the oasis a place where grain and food will be stored. y él hizo de cada uno de estos oasis lugares de almacenamiento donde se guardaba el grano. The amount of grain that was stored in those oases
La cantidad de grano que se almacenaba en estos oasis in that 7-year period durante el periodo de 7 años is equal to present day Egyptian product of 100 years. es el equivalente al producto que hoy en día produce Egipto en 100 años. In the area of Saqqara, now, in today's Saqqara, En el área de lo que hoy se conoce como Saqqara, the Saqqara is located in this area. Saqqara está localizado en esta área. If any of you have ever been to Egypt, you'll remember Saqqara as the site of the Step Pyramid. Y si alguna vez ustedes han ido a Egipto, van a recordar que Saqqara está al lado de, o está a un paso del lado izquierdo de la pirámide. Saqqara still has 2 elevators or grain storage elevators that Joseph made at this time. Saqqara todavía tiene 2 elevadores que fueron hechos por José para los granos en este tiempo. He made 390 of these, Él hizo 390 de estos and you can still see them today. y puedes todavía verlos hoy en día. This is ground level. Este es el territorio The de la tierra. grain elevator went into the ground 33 meters. Esta es la base de la tierra y este elevador de grano iba a 33 metros de profundidad bajo tierra Then it went up into the air for 30 meters. y subía por 30 metros. And it was square like this. Era como un cuadrado And it was a perfect 18-meter square. era un cuadrado perfecto de 18 metros. And this was filled with grain. Y todo esto estaba lleno de grano. Now, another thing that Joseph did, Otra cosa más que hizo José, he built canals. él construyó canales. And the canals connected the Nile River to all of these various oases. Los canales conectaban al río Nilo con todos los distintos oasis. And connecting all of the storage facilities. Y estos canales conectaban también a todas las locaciones de almacenamiento. So that the grain could easily come down the Nile River and be distributed wherever it needed to be. Para que de esta manera el grano pudiese ser transportado fácilmente hasta el río Nilo y de ahí distribuido a los lugares donde necesitaban llevarlo. Something else that he did. Algo más que él hizo Is that on the east side, es que en el lado oeste, approximately 7 kilometers from the Nile River, aproximadamente unos 7 kilómetros del río Nilo, Joseph built a wall. José construyó una pared. And this wall stood 30 meters high. Esta pared era de 30 metros de altura. It was made out of brick and stone. Era hecha de ladrillo y piedras. And the wall itself was 280 kilometers long. Esta pared era de 280 kilómetros de largo. The winds were coming from the east. Los vientos venían del oeste. And the drought would be coming from the east. Y the drought. The drought. Y la sequía también iba a venir desde el oeste. And so this wall was a wall of protection. Así que esta pared era una pared para la protección. Behind this wall, all of the farm animals that would be needed and military animals that would be needed. Detrás de esta pared estaban todos los animales de granja necesarios junto con todos los animales necesitados para la milicia. So in the very midst of the bad, Así que justamente en toda el medio de lo que sucedía, the animals that were needed survived. todos los animales que iban a ser necesarios sobrevivieron. Many other things that Joseph did was phenomenal.
Muchas otras cosas más que José hizo fueron fenomenales. Joseph invented how to store meat. José inventó cómo almacenar la carne. For the first time ever, Por primera vez, honey was used to store meat. la miel fue utilizada para poder guardar la carne. And that honey would preserve the meat for more than 100 years. Y esa miel preservaba la carne por más de 100 años. And then in addition to that, they learned how to store by using sugar. Y adicionalmente a esto, aprendieron también a almacenar por medio de utilizar el azúcar, As well as salt. así como la sal. And so, not only were they preserving grain, Así que no solamente ellos preservaron granos, but meat, sino también carne, vegetables, vegetales, herbs, hierbas, anything that would be of necessity during those years of drought. y todo lo que fuese fuese a ser necesario durante esos 7 años de sequedad. Joseph had never experienced a drought. José nunca antes había experimentado una sequía. He had never been involved with it. Nunca había estado involucrado con una. He had to rely upon God's direction. Así que él tuvo que confiar, apoyarse en las direcciones de Dios, On what to do. en qué hacer. Also, behind this protective wall, También justo detrás de esta pared de protección, Joseph stored drinking water. drinking wine. Drinking water. También detrás de esta pared de protección, José almacenó agua potable. And Egyptian history tells us that as much water was stored behind that in protection that would equate to 3 liters per family of all of Egypt. La historia egipcia nos 3 liters per day, per day. per family. La historia egipcia nos cuenta entonces que detrás de esta pared toda la cantidad de agua que se pudo almacenar era el equivalente a 3 litros de agua para cada familia por día. All of this came out of the mind of one man. Y todo esto salió de la mente de un hombre. One man who was sold as a slave, Un hombre que fue vendido como esclavo, was a prisoner, que fue un prisionero and was not even in the position that he would qualify for freedom except through God. y que ni siquiera estaba en una posición de poder calificar para alcanzar la libertad, así no hubiese sido por Dios. Reading the life of Joseph is second only to Jesus in phenomenal. Leer la vida de José queda solamente en segundo lugar detrás de Jesús en cuanto a lo fenomenal que es leer de él. And reading everything that he did Y leer todo lo que él hizo makes your mind just spin. hace que tu mente dé vueltas. Because the inventions that he came up with Porque los inventos que él creó was greater than Leonardo da Vinci and Michelangelo together. fueron mayores a cosas que Leonardo da Vinci o Miguel Ángelo hicieron juntos. And it was all because God was directing him. Y todo fue porque Dios lo estaba dirigiendo. But he wasn't directing him for the benefit of a godly country. Pero él no lo estaba dirigiendo para el beneficio de un país que fuera piadoso, que fuera de Dios. They were pagans. Ellos eran paganos. They did not worship the God of Joseph. Ellos no adoraban al Dios de José. But Joseph stood firm in his dedication to this God. Pero José se mantuvo firme en su dedicación a este Dios. And what Joseph did was the most remarkable thing that has ever been recorded in that avenue of preservation of human life.
Y lo que José hizo es la cosa más impresionante que esté registrada en la vida del ser humano. Now, tomorrow we'll be discussing the creation of the Sahara Desert. Mañana vamos a estar hablando acerca de la creación del desierto del Sahara And how this one man preserved the life of the known world. y de cómo este hombre preservó la vida del mundo entero. But one thing is absolutely certain. Pero hay una cosa en la que podemos tener total certeza. God still does the same thing today. Dios continúa haciendo las mismas obras hoy. Joseph had nothing more than what you have. José no tenía algo más de lo que tú tienes. He had a mind. Él tenía una mente. He knew how to use the mind. Él sabía cómo usar su mente. And he knew how to get a hold of God. Y él sabía cómo aferrarse a Dios. Not too many of us have gone through the tragedies that Joseph went through. No muchos de nosotros hemos atravesado las tragedias que atravesó José. But those that have gone through part of those things, Pero aquellos que han llegado a atravesar en parte algunas de estas cosas, they can testify to the fact that God still works among people. entonces pueden testificar que Dios continúa obrando en medio de su pueblo. What has God planned for you? ¿Qué ha planeado Dios para ti? Maybe the salvation of your family. Quizá la salvación de tu familia, Maybe the salvation of your city, quizá la salvación de tu ciudad, your country, de tu país, your continent. de tu continente. Because all of you, each of Porque you, todos ustedes, cada uno de ustedes, have the same qualifications that Joseph had. tienen las mismas calificaciones, cualidades que José tenía. And your God can still do it today as he did then. Y tu Dios puede hacerlo el día de hoy, así como lo hizo en ese entonces, With each of you. con cada uno de ustedes. Come back tomorrow. We'll tell Vuelvan the rest. mañana para que escuchen el resto. Tremendo, ¿no? Dios mío. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Padre, danos la gracia de poder unir nuestro corazón al tuyo y poder entender el hermoso destino que tienes para cada una de nuestras vidas. Te rogamos, oh Dios de los cielos, que nos ayudes a confiar que el mismo Dios que llamó a José es el que nos ha llamado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a no dejar que nuestro corazón se llene de amargura, de reclamos por las situaciones que hemos vivido, que tú has permitido, sino que podamos confiar y encomendarlas a ti, bendito Dios de la gloria. Tus planes son extraordinarios y sublimes. Ayúdanos a asegurarnos estar contigo y que tú estés con nosotros, Padre Celestial. Que en verdad podamos ser hombres y mujeres en tu presencia, llenos de ti, llenos de tu gloria. No nos dejes llenar el corazón de resentimiento, de reclamo, de amarguras, Padre de gloria. Ayúdanos a confiar que aun en medio de las aflicciones, tú tienes respuestas gloriosas y sobrenaturales para cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar seguros en tu bendita y en tu sublime presencia. Por tu gracia, Padre, rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén.